Que si Peñabots. Que si pejes zombies. Que si el yunque. Ay, que no te confundan. Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. INCO presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Bienvenidos a Política 101, yo soy Abigail Martínez. Estamos transmitiendo a través de incu.mx desde la Torre de IOS, aquí en la Ciudad de México. Es un gusto tenerlos de regreso otra vez para volver a entrar al enmarañado mundo de la política y para revisar pues, los temas más importantes de esta semana. Así que entremos de lleno a ver en qué vamos. Esta semana con 3 puntos muy importantes. El primero de ellos es que ya tenemos oficialmente nuevas cifras para la integración de nuestro Congreso de la Unión. Como ustedes sabrán, el Congreso de la Unión es el conjunto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los diputados representan a uno de 300 distritos en los cuales se divide la República, y aparte hay 200 diputados plurinominales que representan circunscripciones, que también son 5 territorios diferentes a través de los cuales se divide nuestro país. Esto con el fin de tener la mejor representatividad posible, tanto por entidad como por región. En la Cámara de Senadores tenemos 128 representantes, en los cuales pues básicamente son electos pues por entidad federativa. Entonces, esta semana, después de mucho jaloneo, por fin tenemos el resultado final del Instituto Nacional Electoral, que obviamente después de grandes trifulcas, porque quién ganó, a quién le anularon, quién se quedó, quién no, por fin nos entregan las cifras, y la verdad es que son cifras muy interesantes. No habíamos visto una composición de esta naturaleza desde hace mucho tiempo, desde que inició la transición democrática en México, por ahí del año 1997, que fue cuando se perdió la hegemonía política de un partido en las cámaras. En el Congreso, en la Cámara de Diputados, tenemos un total de 191 representantes de Morena, 61 del Partido del Trabajo, 56 del Partido Encuentro Social, 81 del Partido Acción Nacional, 21 del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, 27 de Movimiento Ciudadano, 45 del PRI, 16 del Partido Verde, 2 de Nueva Alianza. ¿Y esto qué significa? Pues que la alianza de Morena, PT y Encuentro Social llega a 308 diputados. La alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, que quién sabe si sobreviva este frente una vez que ya pasó la elección y que pues tienen ideologías muy distintas, pero bueno, si fueran en la alianza serían 129, y la alianza que antes era la alianza hegemónica tenía 255 diputados en el periodo pasado, ahora se queda con solo 63, otra muestra de la terrible debacle que fue esta elección para el PRI y sus amigos. Ahora, una cosa, bueno, y en el Senado, pues la distribución no es tan diferente. Quedó la alianza de Morena con sus aliados PT y Encuentro Social en 69 diputados, esto claramente es más de la mitad, y se quedan solo 17 votos de la mayoría calificada. Ahorita entraré a esa discusión. 38 en el equipo de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que a ver si sobreviven. De estos, 23 son del PAN, 8 el PRD y 7 Movimiento Ciudadano. Y en el caso del PRI y aliados, 21 representantes. ¿Y esto qué significa? A ver, en México tenemos diferentes leyes que se votan bajo diferentes criterios. Hay leyes que puedes votar por mayoría absoluta, que básicamente es la mitad de la Cámara más 1, y por mayoría relativa, por mayoría calificada tendría que ser 2/3 de la Cámara. Esto significa que en el caso de la Cámara de Diputados serían de 334 legisladores, en el caso del Senado serían por ahí de 85. Esto pues importa porque las leyes a nivel federal pues se aprueban con mayoría absoluta, que es 50 más 1, pero las reformas constitucionales, cuando se quiere hacer una modificación a nuestra Constitución, que es como la ley máxima que tenemos en el país, se tiene que hacer por mayoría calificada, y aparte la tienen que aprobar los congresos locales, pues para que sea representativo de también legislaturas a nivel estatal. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues básicamente que en Cámara de Senadores Morena se queda a 17 votos de la mayoría calificada. Esto quiere decir que ya tiene la mayoría absoluta para cambiar cualquier ley federal que quiera,
y que para poder cambiar la Constitución en la Cámara de Senadores tendría que juntar 17 votos. Que viendo que entre el PRD, Movimiento Ciudadano, incluso algunos priistas o quizás gente del propio PAN o del Verde se pudieran juntar, pues tampoco es descabellado creer que podrían alcanzar esta mayoría. Y en el caso de diputados, pues con 308 claramente también tiene mayoría absoluta para aprobar cualquier cosa de leyes federales y necesitaría solo 26 votos para generar la mayoría calificada. Estos 26 votos podrían salir pues 21 del PRD o 27 de Movimiento Ciudadano, que de hecho ya sacaron spots ofreciéndole todos sus votos para transformar a México. Y eso pues además de que en sí pues ya le da un Congreso a Morena, ahora sí que se le acabaron los pretextos, no hay mafia del poder, no hay nadie que les mete el pie, ellos ya tienen mayoría para cambiar básicamente todo lo que quieran. Por si fuera poco, en los congresos locales hubo 27 en juego en este año, 19 de ellos ganó mayoría relativa a Morena, esto quiere decir pues que tiene el grupo parlamentario más grande de todos los disponibles, 2 la ganó el PRI y en 6 el PAN. Y de estos 19 en los cuales Morena tiene más representantes que otros partidos, en 9 de ellos pues nada más alcanzó el 50 más 1, nada más. Y en 10 sí cuenta con en 9 fue mayoría relativa y en los 10 restantes fue mayoría absoluta, el 50 más 1. Entonces, pues claramente sí traen ahí un apoyo muy importante, pero además de eso, es importante señalar que en estas cámaras las mujeres por primera vez van a tener pues un nivel más alto de representatividad. En la Cámara de Diputados hay 244 mujeres, esto significa que van a ser el 48% de nuestros representantes. En el Senado va a haber 63, lo cual las hace el 49%, y ya estamos muy cerca de alcanzar la paridad 50-50, que fue básicamente lo que se tenía en mente en la reforma del 2014, cuando obligaron a los partidos a que todas sus candidaturas tuvieran igual número de hombres y mujeres. ¿Y por qué importa esto? Porque en 1991 solo había 7.8% de mujeres en las cámaras. Esto es hace pues casi 30 años. Y de ahí en 2009, que fue el primer récord después del 91, hubo 27%, para el 2012 ya había 37% y en el 2015 se alcanzó el 42%, en esta ocasión el 48%, viendo que la paridad pues ya es más importante. Y no solamente hay paridad en el Congreso, en la Unión, sino que a nivel local incluso hay unos donde se rebasó este umbral. En Morelos hay 70% de mujeres, en Tlaxcala 60%, en Zacatecas 50% y en Yucatán 48%. Entonces, muy buenas noticias, la composición ya está hecha, habrá que seguir muy de cerca lo que pase en nuestro Congreso, porque ahí se aprueban las leyes que terminan rigiendo nuestras vidas. Entonces, los invito a estar al pendiente de eso. Ese es el tema número 1. En el tema número 2, básicamente me voy muy rápido al evento de transición que hubo con los gabinetes del gobierno constitucional y el gobierno electo. Esto nunca había pasado en México porque generalmente se acostumbraba que el nuevo presidente, el presidente electo, presentaba su gabinete hasta después de la toma de posesión, que oficialmente ocurrirá el 1 de diciembre, pero dado que Andrés Manuel ya tenía gabinete desde diciembre del año pasado, entonces ya decidió pedirle apoyo al presidente Peña Nieto, que se juntaran y que empiecen los trabajos de transición. Esto, pues, no es menor porque pues habla de que se está buscando que la transición sea lo más tersa posible, que no invite a la incertidumbre, a la especulación. Entonces están tratando de colaborar. Pero en esta incomodísima conferencia de prensa que dieron el presidente Peña y Andrés Manuel López Obrador, obviamente los periodistas se dieron vuelo y les hicieron un montón de preguntas incómodas. Las más representativas, lo que tiene que ver con el Bester Gordillo, que vamos a profundizar mucho en ese tema en este programa, y lo que tiene que ver con el aeropuerto. En estos dos temas, el presidente Peña fue, la verdad, muy conciliador. Él dijo que va a ser respetuoso de las decisiones de la nueva administración y un poquito como pez enjabonado se fue por la tangente y ya no se metieron mucho con él. La bronca es que Andrés Manuel pues sí se puso más firme en sus posiciones, le dijo ahí en su cara que va a cancelar la reforma educativa, en eso dice que no hay
vuelta de hoja. En el caso del aeropuerto, pues que se revisará y que se someterá a consulta, lo cual también pues es un debate interesante porque está entrando no solamente al tema de una obra de infraestructura importantísima con un impacto económico para nuestro país muy significativo, sino a todo un debate sobre qué tipo de gobierno es el que vamos a tener ahora. Una democracia representativa donde la gente vota por sus legisladores para que ellos sean su voz ante las instituciones, o una democracia participativa en la cual todos tenemos que ir a votar sobre los diferentes temas, pero pues obviamente esto ha generado mucho debate porque entonces pues existen quienes se preguntan, ¿por qué nada más votar sobre el aeropuerto? ¿Por qué no votar sobre los trenes? ¿Por qué no votar sobre el cambio en la reforma educativa? Entonces, pues también ha habido mucha ambigüedad. Creo que esa discusión va a dar para un buen rato de pelea y de debate, y habrá que estar muy atentos con esto. Por lo pronto, pues tendremos que esperar cómo es que se llevará a cabo esta dichosa consulta. El secretario de Comunicaciones y Transportes ya dijo que se llevará a cabo en octubre. Yo no veo cómo podrán hacer eso, porque la Constitución indica que estas solo se pueden hacer a través de un procedimiento muy claro, que tendrían que ser en años de elecciones para que se organicen a través de este instituto. Entonces, la verdad es que no, a mí no me queda muy claro cómo es que se haría esto, pero pues habrá que esperar. Mientras tanto, pues no es un tema menor. Y con respecto a la reforma educativa, pues también tenían que preguntar la cosa obligada, que tiene que ser el tema del Bester Gordillo, y que es el tercer tema en el cual quiero enfatizar que es muy importante seguirlo. El lunes nos amanecimos con la noticia de que la maestra Bester Gordillo, lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, iba a dar una conferencia de prensa después de haber sido liberada la semana pasada, y que pues todos nos tenían vilo, ¿no?, para saber qué era lo que tenía que salir a decir la maestra. Obviamente se presentó muy lozana y bella, mejor que nunca, con una nueva retiradita, y se ve pues combativa, como ella suele ser. Acusa pues a las autoridades de una persecución política, señala que con su liberación se derrumba la reforma educativa que impulsó el presidente Peña Nieto a través del Pacto por México. Señala que pues bueno, dio el mensaje subliminal de que ella va a seguir en la vida sindical y en la vida política de México. Se defendió de quienes la acusan de desvío de recursos. Señala que ella heredó su gran fortuna de su mamá, maestra rural del estado de Chiapas, y pues lo que más me llamó la atención es un cuarto lleno de personas aclamándola, una persona que en el 2013 le había dado pues uno de los grandes triunfos mediáticos para el presidente Peña cuando fue arrestada en el aeropuerto en un operativo nunca antes visto. Vimos que la Procuraduría había trabajado como nunca, pero después de dar el seguimiento al juicio, pues vemos que más bien trabajó como siempre, porque al final no le pudieron comprobar los delitos que le querían colgar. Al final sale por un tecnicismo que en realidad pues es un aspecto de la ley garantista para el acusado. Tampoco se puede decir que hubo ahí una irregularidad, sino que pues utilizó muy bien los instrumentos legales que había. Se le habían acusado de varios cargos. La mayoría de estos se le retiraron porque no había pruebas suficientes para acreditarlos. Del que sí había pruebas, la PGR sí hizo el procedimiento, pero de cuando empezó al día de hoy hubo un cambio en la ley. Y entonces la forma en que recabaron la evidencia en ese entonces era legal, hoy ya no lo es, y por ese cambio en el cual el tribunal decide darle la garantía en favor del acusado, en este caso la maestra, por eso es que se resulta liberada. Y el Bester Gordillo es todo un tema en sí mismo, y de hecho hoy vamos a platicar más tarde con Anaid Reyes, una especialista en política educativa, pero a mí me interesa mucho darles un pequeño esbozo de la magia del Bester Gordillo, que es todo un personaje de la política mexicana, y que pues a juzgar por la entrevista parece que va a seguir siéndolo durante otro muy buen rato. El Bester Gordillo es de Chiapas. Ella se une al sindicato bajo la tutela de Carlos Jongitud por ahí del 1970. En el 73 se da un cambio en el liderazgo del magisterio. Ella, como parte de este grupo de Jongitud, la vuelven secretaria general del tema de conflictos del sindicato, etcétera, y empieza a hacer su trayectoria sindical ahí. Obviamente, pues se afilia al PRI, se vuelve parte pues de esta
larga tradición del sindicalismo charro. En el pasado les expliqué cómo el PRI se había formado a través de la creación de gremios, el obrero, el de campesinos, etcétera. Uno de esos gremios era el de los maestros. Entonces, pues, como parte de este esquema gremial, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación era uno de estos. Ella hace su carrera ahí, se afilia al PRI también. Con el tiempo sigue haciendo vida política. En el 79 y en el 85 es diputada federal por el PRI. Por ahí del 89 es que mientras había sido delegada de Álvaro Obregón y antes de que termine su mandato como delegada, la vuelven la secretaria general del sindicato. Eso fue en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Y pues de ahí empezó una racha de vida sindical en la cual hubo 3 periodos donde ella fue la líder seleccionada por el sindicato. Ya después, por el 2007, ella hace un ajuste para que la nombren presidenta por tiempo indefinido, de ahí que ya llevara mucho tiempo trabajando en el sindicato. Ella tiene un desencuentro al inicio de los 2000 con el PRI, en particular con Roberto Madrazo. Y pues se especula que en el 2000 ella ofreció su apoyo a Vicente Fox porque como parte de este rompimiento. De hecho, ella para el 2003 era diputada otra vez y terminan removiéndola, le hacen un juicio político dentro del PRI para quitarle su escaño en la Cámara de Diputados. Ahí empiezan a especular con que surge un nuevo partido, se llama el Partido Nueva Alianza. Se especula que obviamente ella está detrás de eso, no se confirma esto hasta el 2005, cuando abiertamente ya se abre esta asociación que tiene con esta institución partidista. En el año 2006 también famosamente ofrece su apoyo a Felipe Calderón sobre el candidato priista. Le cachan esta llamada que muchos de ustedes recordarán, en la cual básicamente está dando instrucciones de que el magisterio va a votar azul. Y pues básicamente de ahí ella va consolidando su presencia. Claramente el impacto que tuvieron en el 2006 sobre todo fue muy significativo porque el margen de victoria de Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador fue muy corto. La luna de miel con el gobierno se acaba por ahí del 2012 cuando Enrique Peña Nieto llega a la presidencia y decide que quiere hacer la reforma educativa. Encuentra pues un enfrentamiento frontal con la maestra Elbester Gordillo y casualmente por ahí del 2012-2013 pues resulta que le arman un caso a través del cual la meten a la cárcel durante 5 años. Y en esta semana, pues resulta que se resuelven todos estos casos, casualmente el mismo día en que Andrés Manuel López Obrador recibe su constancia de mayoría. Y entonces, pues se da el regreso triunfal del Elbester Gordillo a la vida política de nuestro país. Entonces, como podrán ver, esta mujer lleva una trayectoria muy larga. Ha sido fácil, pues, pintarla de villana porque claramente el estilo, el tren de vida que lleva, las casas, los lujos, las compras millonarias, pues no corresponden a lo que debería ser el sueldo o las prestaciones o los beneficios de una maestra que es la líder de un sindicato. Sin embargo, creo que la discusión se ha ido mucho por la persona y no tanto por las reglas. Viendo un poquito cómo se armó el caso, pues la realidad es que no hay muchos candados para que los líderes sindicales ocupen los recursos del sindicato pues a sus anchas. Y al final del día, a Elbester Gordillo la meten a prisión y está en la cárcel 5 años sin que le demuestren que cometió un delito. Y de que lo cometió, pues creo que hay pocas dudas. Pero el problema es que pues su arresto sí es un tema político, sí está mal y sí habla de otro tema en el que he sido muy insistente siempre, el tema de la Fiscalía Autónoma. Pero más allá de eso, pues también hay que entender que ella ha sido una líder que ha servido a un grupo. Su chamba era proteger a los maestros y durante mucho tiempo se los protegió. Tenía muy buenas negociaciones a través de lo cual protegía el salario de los maestros, a veces por encima de tasas inflacionarias, lo cual explica muy bien que pues todo ese gremio pues le quisiera dar su apoyo. Además ella era muy buena para repartir entre diferentes grupos, en moderar liderazgos, que pues básicamente es parte de lo que es hacer política, y entonces pues el gran poder que adquirió eventualmente chocó pues con la realidad de la política mexicana, con los planes de una nueva administración,
pero pues ahora empieza un nuevo capítulo de la vida magisterial. Habrá que estar muy atentos con lo que pasa con la maestra Elvester, y de hecho en unos momentos más vamos a platicar con Anaid Reyes al respecto. Los invito a que vayamos a esta pausa y me esperen unos momentos para entrar de lleno al tema de Elvester Gordillo y la reforma educativa aquí en Política 101. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Con peras y manzanas. Bienvenidos de regreso a nuestra sección especial esta semana, con peras y manzanas, edición Reforma Educativa. Para hablar de este tema tan complicado y tan interesante y más pertinente que nunca, tenemos una invitada de lujo, a la licenciada Anaid Reyes. Ella es politóloga y especialista en política educativa y está con nosotros para explicarnos qué es lo que está pasando con esta maraña y qué es lo que podemos esperar para el futuro educativo de nuestro país. Anaid, bienvenida. Muchas gracias, Abigail. Muchas gracias. Oye, Ana, cuéntame, a ver, ¿qué significa que Elvester esté de regreso? ¿Por qué nos debe importar esto? Pues yo te diría que más que importarnos el regreso como tal de Elvester, es el mensaje que dio, ¿no? Las implicaciones de su mensaje. Yo estoy en contra, digamos, o esa es al menos mi posición, de que la política se personalice de la manera en la que ella lo está haciendo, ¿no? O sea, en el mensaje del lunes pasado, ella prácticamente dijo, el magisterio soy yo, ¿no? Entonces me recordó un poco esa frase de Luis XIV de el Estado soy yo, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué, no? O sea, vivimos, digamos, en un país que ha trabajado muchísimo sus procesos democráticos, en el que cada vez más personas buscamos que las decisiones se tomen de manera institucional, ¿no? O sea, que en el sentido de que cuando se decide una política, pues sea por el bien de nuestro país y no solamente de una persona, ¿no? Entonces me parece muy grave el tono que ella usó, ¿no? O sea, en decir, porque yo estoy libre, la reforma educativa se cae, ¿no? O sea, ¿por qué? Si realmente todos los esfuerzos de los años anteriores tenían como objeto no una persona, sino las mejoras en la educación. De acuerdo. Y a ver, pero creo que tenemos que partir de una pregunta todavía más básica. Okay. Como que siento que en el aire está este ambiente de los maestros odian la reforma. ¿Todos los maestros odian la reforma? ¿O eso también es una generalización que si viene al caso, que no viene al caso? ¿Cuál es la posición de los maestros frente a la reforma? Esa es una buena pregunta, o sea, y es muy, o sea, digo, lo voy a ligar con ese tema de el magisterio, ¿no? O sea, los maestros son muy diversos, muy diversos. O sea, podemos hablar, o incluso Elvester habla de ellos como si fueran como uno solo, ¿no? Pero realmente tenemos maestros que son jóvenes que egresaron, o sea, hace apenas, ¿no? Un año, apenas terminaron la normal. Entonces son jóvenes de 21, 22 años, ¿no? Hasta profesores que probablemente tienen 40 años de servicio. Entonces estamos hablando de personas de 60 años, ¿no? Entonces el rango de edades es muy amplio y por lo tanto las visiones de cada uno también
son muy distintas, ¿no? Creo que así lo ha mencionado incluso el secretario Otto Granados en algunas intervenciones. Hay algunas encuestas, o sea, que muestran, o sea, que en promedio los profesores, o sea, tienen una alta aceptación de varios de los procesos de la reforma educativa, ¿no? O sea, ahí es cuando tenemos que empezar como a desmembrar en qué están de acuerdo y qué no están de acuerdo. Pero en general podríamos decir que hay una aceptación, sobre todo entre el grupo de maestros más jóvenes. Y te voy a decir por qué. Porque ellos, o sea, sobre todo quienes no vienen de familias de maestros, por primera vez tienen la oportunidad de ingresar al servicio docente sin tener que ir a pedirle un favor al sindicato, ¿no? Entonces es la primera vez que, basados en su propio mérito, ¿no?, en los resultados que ellos tuvieron de un examen de oposición, pueden acceder a una plaza docente. Entonces, para muchos, digamos, es benéfica la reforma. Incluso te voy a decir también para aquellos maestros que ya estaban en funciones, aunque ya estaban laborando, pero que tenían plazas que no eran de base, ¿no? O sea, es decir, plazas se le llaman interinatos, que son como contratos temporales. Entonces, también para ellos ha sido muy benéfica la reforma, porque pueden concursar para poder tener una plaza base, ¿no? Entonces, digamos, quienes yo identifico que son el grupo que ha estado más opuesto a la reforma, son aquellos que ya tienen más de 15, 20 años de servicio y para quienes la reforma educativa y los cambios que introdujo representan un cambio en el status quo, ¿no? Entonces, a cualquiera de nosotros, si nos cambian, digamos, un poco las reglas de juego, pues nos implicaría reaprenderlas, ¿no? Entonces, eso en primera instancia para cualquier tema, pues causa disgusto al principio. Pero si tú empiezas a desmenuzar cuáles son estos componentes de la reforma y empiezas a preguntarles por cada uno de ellos, hay una aceptación muy positiva de muchos de los componentes de la reforma. Y si quieres, ahorita platicamos sobre ellos, principalmente de los cambios en materia de gestión de las escuelas y de los contenidos educativos. Sí, justo esa iba a ser la siguiente pregunta. Si tuvieras que centrarte en el punto o los puntos cruciales de esta reforma, los que más han sido o los cambios torales o los que están generando más ruido, ¿cuáles serían? ¿Qué tiene de diferente esta reforma y por qué ha sido tan polémica? Pues mira, me voy a ir a lo mejor todavía un pasito atrás, ¿no? O sea, porque dice reforma educativa, o sea, y como siempre la respuesta o la reacción fue otra reforma, otra vez cambios, ¿no? Lo que hizo la reforma de 2012, 2013, fue introducir en el artículo 3 constitucional un concepto, ¿no? Nosotros aprendimos en la escuela que la educación tiene que ser laica, gratuita, ¿no? Pero ahora se añade que la educación tiene que ser también de calidad, ¿no? ¿Esto qué implica? O sea, que no importa en qué escuela estés, si estás en la punta de la montaña, en la Huasteca Potosina, o si estás en una escuela de la Merced o de la Colonia Roma, todos deben de tener derecho a una educación que les habilite para la vida, ¿no? Entonces, que les brinde más oportunidades. Entonces, de esto trata la introducción del concepto y tiene muchas implicaciones también en otros componentes del sistema educativo, porque se introduce, por ejemplo, la participación de los padres de familia, la necesidad de una infraestructura educativa también de calidad, y algunos otros elementos como la posibilidad de la autonomía de gestión de las escuelas, y en las reformas secundarias tuvo otras implicaciones, ¿no? Entonces, te voy a decir, hay reformas que son solamente de acceso y hay reformas que son de calidad. Las primeras son, digamos, un poco más sencillas, si lo quieres ver así. Lo que necesitan son recursos económicos principalmente y humanos para poder ampliar el número de escuelas para que cada vez más niños niños y jóvenes atiendan la escuela. Entonces,
este tipo de reformas se llevaron a cabo en el siglo pasado en México con bastante éxito, tal es así que somos uno de los países que logró prácticamente la cobertura universal en educación básica, ¿no? Es decir, el 100% de los niños que están en edad de la escuela primaria tienen un espacio para hacerlo. En educación secundaria estamos prácticamente en el 100% y esa fue una de las metas, digamos, del milenio de la ONU y México lo cumplió. Anaí, muchísimas gracias. Esperemos pues entonces que se dé una defensa de esta reforma que de acuerdo a lo que nos dices pues parece ser mucho más importante de lo que pareciera fuera del discurso de grilla política. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Anaí. Que estés muy bien. A todos ustedes que tomaron el tiempo de escucharnos, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta edición de Política 101. Acuérdense que pues la política la hacemos todos, hay que poner atención a estos temas, son los que van a impactar al futuro. Yo soy Abigail Martínez, desde la Torre IOS en la Ciudad de México. Les recuerdo que pueden ver nuestro programa a través de incu.mx, a través de nuestra aplicación, seguirnos en redes sociales. Yo soy Abi-MT en Twitter y me encantaría escuchar ustedes qué opinan de todos estos temas y cómo podemos seguir platicando de política desde lo más básico hasta lo más complicado. Que tengan muy buena tarde. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Yo soy el de más edad. No eres el de más experiencia. Se desplomó sin haber logrado Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio.